seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. מבקש לאלוהים שחוסר הגות לעבור לי באדישות, שלא ייתנו לי סתירה ולחי השנייה אחרי שתופר שרד את המזל שלי. הנה סלוק היאללה alla tacular vamancia pinaguas kabir ya tus bikua ya zahagvaratanasi. Hola a todos, sin distinción como siempre por razón de sexo, religión, creencias, tendencias sexuales, color de la piel. Esta vez fíjense ustedes que no he nombrado la raza, no he nombrado la raza porque las razas no existen. Vamos a ver. La humanidad entera comparte el 99,9% de ADN y las razas, o sea, una distinción por razón biológica, no existe. Existen las etnias, pero no existen las razas. Dicho esto, espero no confundirme nunca más y volver a decir razas. Bueno, y a lo mejor si alguien ha seguido otros vídeos, ahora se esperaba el protectorado de Marruecos y lo haremos y lo tengo presente, ¿no? Lo que pasa que a muchas veces la actualidad se impone y pienso que lo que hoy pienso decir es un tema de absoluta actualidad. Vamos a ver, yo no soy especial, creo que más o menos como ustedes y que a todos les pasará que hay cosas que te chirrían a los oídos o irritan la vista, como quieren decirlo. Me explico con un ejemplo. Yo estoy harto no, ya estoy exagerando, ¿no? Pero muchas veces veo en la tele periodistas de carrera, periodistas profesionales que están en un gran medio y que dicen, por ejemplo, y no son todos, faltaría más, pero que dicen, por ejemplo, ayer se celebró el 70 Festival de Eurovisión. Es que cuando oigo esto no puedo. Pienso, vamos a ver, has hecho una carrera, eres periodista profesional, estás en un gran medio y no sabes decir los ordinales. Por el amor de Dios. O sea, no es ayer se celebró el 70 Festival de Eurovisión, debe ser ayer se celebró el 70º, ¿no? Insisto, si eres profesional, domina tu tema, ¿no? Claro que a veces también he oído, y entonces casi que prefiero que digan el 50, ¿no? A veces también he oído quien dice el piso 11º. Por el amor de Dios, 11º, ¿no? Bueno, y hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también me acuerdo de los tiempos que teníamos a Mariano Rajoy en televisión y yo le he oído decir, y cuidado, no diga que no esté admitido por la Real Academia o por la gramática que no está admitido, pero claro, yo le oía decir... ayer he dicho, lo de ayer he dicho, es que, no sé, la influencia tal vez del mundo anglosajón, de modo que es imposible. Un inglés nunca te diría ayer he dicho, un inglés te diría ayer dije, ¿no? Bueno, y hay otras cosas que ya tampoco voy a entrar porque siempre también me pone de los nervios entre el oír y el escuchar, ¿no? Se me escucha. No entro porque no sé lo que es admitido y lo que no es admitido, pero a mí lo que me sale de dentro es me oyes, porque claro, uno puede escuchar mucho, pero si no recibe mis ondas y no oye, ¿de qué sirve escuchar, no? Pero insisto, aquí no sé lo que es correcto y lo que no es correcto, por lo tanto tampoco voy a criticarlo mucho. Bueno, todo esto
Lo digo porque hoy lo que vamos a ver es el enfoque que, a mi modo de ver, cuidado, igual que esto es una percepción y no me digan ustedes, no, yo no hago esto, el enfoque que se da a los judíos y al mundo judío. Vamos a ver, todo lo judío, todos sabemos, y tal vez más por desgracia que por otra cosa, sale diariamente a la televisión, todos vemos gente que opina sobre los judíos, sobre lo que pasa. Pero la sensación, y por eso va ese vídeo, es que el enfoque que se da a los judíos no lo veo del todo correcto. Y voy a explicarme, y como siempre ustedes pueden estar de acuerdo conmigo y pueden estar absolutamente en desacuerdo. Insisto que es una percepción mía y que tampoco quiere decir que ustedes vean a los judíos del modo que yo digo, que percibo que se muchas veces, insisto, en televisión, por la calle, cosas que vas oyendo, y que creo que no es exactamente, no refleja la realidad del pueblo judío. A mi modo de ver, y en este caso no es solo mi modo de ver, el término judío está de rabiosa actualidad, por la guerra entre Israel y Hamás, que por cierto son suníes, la famosa Franja de Gaza, ¿no? Pero que quien está al mando de aquello es Hamás. La guerra Israel-Irán, no hace falta decirlo, la guerra Israel-Líbano, pero la guerra Israel-Líbano, a mi modo de ver, es una mal llamada, porque la guerra no es exactamente Israel-Líbano, ¿eh? La guerra es Israel-Hezbollah, que Hezbollah ustedes saben que es lo que hoy también está muy de moda en las teles, los proxies de Irán, ¿no? Pues Hezbollah, Hamas, los famosos hutíes que de vez en cuando hacen de las suyas, esos son los proxies, ¿no? Entonces, Hezbollah, proxy de Irán, se encuentra localizado dentro del Líbano, pero no es Líbano, ¿eh? Es más. Yo ahora me voy a lanzar a la piscina y voy a decir que algún día podríamos ver un tratado de paz Líbano-Israel, ¿eh? Líbano-Israel, y para acabar precisamente con Hezbollah, porque a mi modo de ver no es que el Líbano esté muy por la labor de Hezbollah. Yo creo que si no lo es, no tardará mucho en pasar a ser un estorbo para el Líbano Hezbollah. Entonces, insisto, la guerra para mí es Israel-Hezbollah, no Israel-Líbano, ¿no? Pero vayamos a nuestro. Está bastante extendida, y repito, porque no quiero fallar en esas cosas, es una percepción mía, lo que yo percibo, que no tiene que ser exactamente la realidad, pero yo lo que percibo es que hay una visión de los judíos que no es realmente lo que hoy es el pueblo judío. Y aquí he preparado unas caricaturas, para decirlo de algún modo, que es esta. No sé si hay gente, yo creo que sí, que hay gente cuando oye judíos ve esto. Bueno, de entrada esto no son judíos. No son judíos porque ven ustedes aquí, creo que es bastante fácil de ver a Moisés con las tablas de la ley. Por lo tanto, aquí podemos hablar de hebreos, lo eran, podemos hablar de israelitas, lo eran, y serán judíos. Pero aquí no son judíos. ¿Por qué? Porque el término judío no se implanta, no se les empieza a conocer como judíos, sino cuando vuelven del exilio en Babilonia. A partir de entonces el mundo los empieza a llamar judíos. Aquí aún nadie hablaba de judíos. Es una pequeña trampa que he preparado, pero bueno, que sirve para lo que vamos a ver. Y otra. Entonces, ¿estos son judíos? Sí, pero ¿el judaísmo es solo eso? No. Aunque es innegable una componente religiosa en el pueblo judío, una componente religiosa. El objetivo del día de hoy es hacer reflexionar a algunos, no todos, porque no todos lo ven de esta forma,
es hacer reflexionar de que el judaísmo no es una religión. Y por favor, no hagan enfadar más a este señor. Vamos a verlo. Judaism is not a religion. Judaism is not a religion. Judaism is not a religion. Vale, para que nadie se rasgue las vestiduras, matizo o suavizo. El judaísmo no es solo una religión, evidentemente el judaísmo es una civilización. Es la religión monoteísta más antigua existente, ¿eh? Existente, no la más antigua monoteísta de la historia, sí que es la más antigua existente. Aunque, como todo, la evolución del judaísmo es que es una evolución, yo diría que más exagerada que cualquier otra cosa, ¿no? Tiene una evolución terrible, porque no nació monoteísta, ¿eh? El judaísmo no nació monoteísta, sino que nació monolátrico. ¿Qué es monolátrico? Monolátrico quiere decir, yo adoro a mi Dios, tengo un solo Dios, pero sé que hay otros dioses por ahí que por ahí andan y a mí que me cuentas, ¿no? Eso es así nació. Y cuando viene el monoteísmo al judaísmo, el monoteísmo en el judaísmo empieza con Moisés. Como religión, el judaísmo tiene unos principios como religión, ¿eh? como todas, ¿no? Lo que digo, creencia en un único Dios, creencia en Dios. Creer en la alianza o pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Han habido 2 pactos para los judíos, 3 para los cristianos, porque acuérdense en la última cena, pero esto ya para cristianos, la última cena, Jesús de Nazaret le dice a los discípulos, aquí es el nuevo pacto, no me vienen las palabras exactas, pero habla de nuevo pacto, que es un tercer pacto, diría yo, ¿no? Y también otro de los principios del judaísmo es la observancia de la Torá. No hay ningún tipo de duda. Para ser judío religioso hay que observar la Torá. ¿Por qué? Porque digo, ¿y se puede ser judío sin creer en Dios? ¿No ser religioso y no creer en Dios? Sí, y ahora también veamos eso. Vale, este hombre era ateo o por lo menos no practicante. ¿Negarían ustedes el judaísmo de Freud? ¿Le negarían ustedes su judaísmo? No. ¿Y era religioso? En absoluto. Vamos a ver otro. Woody Allen, ¿le negarían ustedes el judaísmo? No. ¿Es practicante? No. ¿Creyente en Dios? No lo sé bien, pero podría ser que no. Entre los judíos, y todos son judíos, y entre ellos tienen muy claro, iremos viendo otras diferencias de opinión y tal, pero tienen muy claro que son judíos, por más que discrepen en muchos temas, porque los judíos entre ellos discrepan y mucho, ¿no? Pero, a ver, los hay entre los judíos que son religiosos, incluso lo han visto ustedes en la tele 1000 veces, los ultraortodoxos y ultraortodoxos, los hay seculares, los hay ateos, todo esto está dentro del judaísmo. De hecho, en la actualidad, hoy si miráramos, estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, sale de vez en cuando en los periódicos, habrán leído ustedes, más de la mitad de los judíos son laicos o ateos. Más de la mitad. Gente muy judía y que en cambio no es para nada religiosa. A ver, tampoco esto nos tiene que extrañar tanto. Yo creo que pasa con el cristianismo también. O sea, hay gente que está, yo diría que dentro de la civilización cristiana no practica, no cree, pero esto lo habrán visto ustedes, ¿no? Creo que lo habrán visto como lo he visto yo. Gente no practicante, incluso yo diría que gente no creyente, que llega el domingo de Ramos y como sus hijos están en edad de eso, les compran la palma y se van a bendecir a la iglesia porque es domingo de Ramos. Bueno, esto entre el judaísmo, o sea, hacer unas prácticas de religión judía,
también se da mucho. Y puede ser un judío secular para no decir un judío ateo, ¿eh? O sea, no difieren tanto, ¿no? De ser judío, como digo, hay una diversidad y hay muchas maneras de ser judío. Hay una especie de chiste, no llega a chiste, ¿no? Pero los judíos dicen de ellos mismos, como hay chistes de andaluces, hay chistes de catalanes, bueno, esto lo dicen los propios judíos, ¿no? Que dicen, tú juntas a dos judíos y ya tienes 3 opiniones. Esta frase es muy corta, pero refleja mucho la realidad. Y para ver esa diversidad es tan grande y para complicarlo, porque si no vayamos a tenerlo muy fácil, incluso hoy se habla mucho de judíos mesiánicos. Es que a mí, de verdad, me empiezan a temblar los cimientos. Judíos mesiánicos, la palabra lo dice, ¿no? Judíos mesiánicos, los que creen que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías. Que claro, eso parece que es 100% contradicción con el judaísmo, ¿no? Pues no, pues también hay una corriente actual de judíos que se llaman judíos mesiánicos, que para ellos Jesús de Nazaret era el Mesías que esperaban, ¿no? Sí, también hay que decir que hay muchas maneras de ser judío. También hay, digamos, unos requisitos mínimos que debe cumplir los judíos, ¿no? Por ejemplo, no cabe en un judío ser antisionista y no cabe, aunque lo acabo de decir, no cabe en un judío creer en que Jesús de Nazaret era el Mesías, ¿eh? O sea, insisto, hay unos requisitos mínimos también para entrar dentro del judaísmo, ¿no? Como insisto, la diversidad entre los judíos pues llega a la diversidad en las creencias sobre lo sobrenatural, que decir, bueno, si son judíos y tienen una religión, ¿no? Pues parece que las religiones se basan en lo sobrenatural. Pues bueno, en las creencias sobre lo sobrenatural, los judíos también difieren. Por ejemplo, el tema de los ángeles y los demonios. Entre los judíos encontrarás una diversidad de opiniones. Sobre, más allá, la resurrección de los muertos. Entre ellos hay diversidad de opiniones. Y para ver, pues, que el judaísmo es más que una religión, una manera que se me ha ocurrido a mí, que es, ahora voy a lo que pretendía, ¿no? Para ver que el judaísmo es más que una religión, un modo a mí bastante gráfico de verlo es ver la realidad judía del siglo I. O sea, el siglo I, principios, los tiempos de Jesús de Nazaret, los tiempos de que Jesús de Nazaret se movió por Galilea, por Jerusalén, por el lago Tiberiades, por aquella zona. ¿Cómo era esta sociedad judía, ¿no? Y otra manera de verlo, y que queda clarísimo, pero creo que no lo tocaríamos hoy porque no quiero hacer un vídeo largo, tal vez otro día lo veamos, también sería la realidad judía, cómo es hoy el pueblo judío. Ustedes saben que hay judíos en Israel, en España, Estados Unidos, aquí y allá, hay judíos. ¿Cómo es la realidad judía de hoy? Es otro tema para analizar, pero otro día, ¿eh? Hoy, insisto, para ver esa diversidad judía, hoy nos quedaremos en el Israel del siglo I, ¿eh? Vamos al siglo I y cómo era la sociedad judía de aquel momento. Bueno, hay una cosa a la que ya lo doy por perdido, que es dejarme puestos aquí las fotografías. Ya casi lo doy por perdido porque siempre las dejo puestas y no hay manera, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Estamos en el judaísmo del siglo I. Vamos a dividir a la sociedad judía en grupos en el siglo I para comprender, yo creo que nos puede ayudar a comprender un poco más al judaísmo, ¿no? El judaísmo del siglo I giraba alrededor del templo. Esto también lo sabemos todos, ¿no? El templo de Jerusalén, el segundo templo, ¿eh? Saben que ya hacía tiempo que ha habido la destrucción del primer templo y ahora estamos hablando del segundo templo. El segundo templo era muy modesto porque lo habían construido a la vuelta de Babilonia, pocos recursos, bueno, habían hecho su templo, pero era muy modesto hasta que no vino el famoso rey Herodes, ¿eh? Herodes el Grande, que hay otros, le siguen otros Herodes
Herodes el Grande, que embelleció el templo a lo máximo, ¿no? Estamos en el siglo I, estamos en época, en momentos de este templo magnificado, hermoso, bello, con láminas de oro, con candelabros de no sé qué. Bueno, estamos en esa época, ¿no? Hemos dicho que la vida de estos judíos en el siglo I y principalmente a principios, porque después, bueno, pasa lo que pasa, sí, a principios del siglo I, giraba en torno al templo. Claro, ustedes me dirán, hombre, si gira alrededor del templo es igual a culto, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, pues aquí también es una cosa que importante, ¿eh? Un punto subrayo, un punto básico. El templo de Jerusalén era mucho más que un lugar de culto. Cuando digo mucho más, ¿qué quiero decir? Quiero decir que era un epicentro religioso, no se puede negar, eso lo era, un epicentro religioso, pero también lo era político y social de la nación judía, ¿eh? O sea, religioso, político religioso, político y social. Eso es lo que era el templo, ¿eh? Y la creencia sobre lo sobrenatural, como acabo de decir, variaba mucho entre ellos, ¿eh? Variaba mucho. Ángeles, demonios, resurrección. Para ver eso, creo, nos tenemos que ir al Tanaj. Vamos al Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj es nuestro Antiguo Testamento en grandes rasgos, ¿eh? Los libros están puestos en diferente orden, no están los deuterocanónicos, que son los no hebreos, los cristianos. No están, pero bueno, para lo que vamos a hacer nos sirve perfectamente si decimos que el Tanaj es nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Vamos, dentro del Tanaj nos vamos a la Torá. La Torá, que son los 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Me ha salido todo de una, siempre me atasco, ¿eh? Decir los 5 libros siempre, pero bueno, ha salido. Vale. Vamos a ver, insisto, el Tanaj, no, la Torá más que el Tanaj, la Torá en este caso nos ayudará a explicar lo que pretendo explicar hoy. Nos vamos al libro del Génesis, que como hemos dicho, primer libro de la Torá, ¿eh? Vayan al capítulo 12. Del libro de Génesis, vayan al capítulo 12, verán lo que Dios le dice a Abraham al establecer el primer pacto. Dios le dice a Abraham, haré de ti un pueblo grande. Insisto, haré de ti un pueblo grande. No le dice, haré de ti una religión grande, ¿eh? Me cojo a eso también para decir que el judaísmo no es solo una religión, ¿no? Insisto, Dios le dice a Abraham, primer pacto, haré de ti un pueblo grande. No le dice haré de ti una religión grande. Después sigue, tu pueblo será más numeroso que las estrellas del cielo, más o menos así, ¿eh? No lo digo literal pero va por ahí, ¿no? Creo que ustedes recuerdan lo mismo que yo, ¿no? Es que en toda la Torá, los 5 libros que es lo básico del judaísmo, en toda la Torá, no aparece la palabra religión en ningún momento, ¿eh? Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, otro más, ¿no? Cuando los israelitas salen de Egipto, saben que estaban esclavizados en Egipto, ¿no? Y bajo la capitanía de Moisés, salen de Egipto para irse a las tierras de Canaán, que era su tierra prometida. Vale. Cuando Moisés se presenta al faraón, ¿qué le dice Moisés al faraón? Le dice, libera a mi pueblo, y lo que no le dice es libera a mi religión. Estamos otra vez, tanto Dios a Abraham como Moisés al faraón hablan de pueblo, no hablan de religión. Eso lo podemos encontrar en el Éxodo, en el capítulo 20, ¿no? Y hay multitud de ejemplos, y hay para reflexionar, ¿no? Hoy, actualmente, el sionismo también, bueno, día sí, día no, lo oyes en las noticias, el sionismo.
Vale, pues el sionismo actual, porque se puede decir que el sionismo es actual, relativamente de hace poco tiempo, el sionismo por lo menos no digo que no sea, porque se le ha juntado todo ya, pero no nació para nada religioso. El sionismo no nació religioso. ¿Hay algo más judío que el sionismo? También hay que decir que el Mesías que esperaban, no esperaban tanto, digamos, a el Jesucristo del cristianismo. Ellos esperaban un líder tanto religioso como militar, porque tenía que crear un reino, que es el reino definitivo, digamos, el reino donde todo es paz y armonía. Tenía que venir este Mesías que creara este reino y además, y muy importante, tenía que liberarlos de Roma. A ver, del cristianismo absolutamente impensable de que el Mesías, de que Jesús de Nazaret nos tiene que liberar de no sé qué pueblo. Vale, para los judíos sí, lo digo, insisto, la mezcla de si el judaísmo es solo una religión, ¿no? Por lo tanto, el judaísmo pues no es una religión, sino que es una identidad de pueblo, ¿no? Pero sí hay que decir que la religión es una faceta del judaísmo, esto está claro, que la religión es una faceta del judaísmo, pues también hay que decir que el judaísmo tiene varias facetas, la histórica, la cultural, la étnica, son facetas, como la religión judía es una faceta, pues son facetas. El modo de comer de los judíos es una faceta, la música que componen o que oyen es otra faceta, y la faceta religiosa es una más de ellas. No, es una faceta, pero que no es todo el judaísmo, porque claro, a ver, centrar el judaísmo en una religión es tomar la parte por el todo. Por ejemplo, es famoso, para entendernos entre nosotros ahora, es famoso aquello de que los argentinos, yo he estado en Argentina varias veces y nunca lo he visto, pero bueno, tienen la fama de que los argentinos a todos los españoles les llaman gallegos, con un motivo. Porque allí emigraron muchos gallegos, entonces todos los gallegos iban a Argentina, para ellos aquellos eran los españoles, los gallegos eran lo que eran España para ellos, los gallegos era España, cuando España era mucho más que los gallegos, pero como ellos veían gallegos, pues decían, para decir español decían gallego. Bueno, decir que el judaísmo es una religión, a mi modo de ver, es exactamente lo mismo, es tomar una parte por el todo. Por otra parte, también eso de tomar el judaísmo como una religión, a mi modo de ver, tiene una explicación mía, ponla comillas. Vamos a ver. Los judíos que estaban en Europa hasta la Revolución Francesa vivían en guetos. Los críos iban a una escuela judía, se casaban con un judío, que les dirá, la justicia, cuando tenían un problema entre ellos, tenían una justicia judía. Entonces vivían así. Llega la Revolución Francesa. ¿Y qué hace la Revolución Francesa? La Revolución Francesa dice que no va a consentir nada, no va a tolerar nada de los judíos como nación. O sea, la teoría de la Revolución Francesa, que a mí me parece más lógico imposible, que no cabe una nación dentro de una nación. Entonces, si Francia era la nación, no podía haber la nación judía. Entonces, la Revolución Francesa dice, nada a los judíos como nación. Todo a los judíos como pueblo, como ciudadanos, o sea, equiparaba por primera vez, después se extendió a otras naciones europeas, pero primera vez la Revolución Francesa dijo que los judíos eran un francés más. Y como tal francés más, iban a una escuela francesa, se sometían a las leyes y la justicia francesa, se casaban con quien querían, pero quedaba una cosa, que era la religión. Y a mi modo de ver, que practicaban su religión, a mi modo de ver de ese periodo,
pues que los judíos eran uno más, pero que tenía su religión. Y creo que podría venir de aquí el ver en el judaísmo una religión y solo una religión, cuando, si me estoy explicando bien, no lo sé, pretendo explicar que el judaísmo no es solo una religión. Entonces la religión judía es una faceta del judaísmo, pero no es el judaísmo. La religión judía es una faceta del judaísmo, y como religión el judaísmo tiene una particularidad, que no es proselitista. ¿Esto qué quiere decir? No hace proselitismo. ¿Qué quiere decir? Que no predica, no va a buscar creyentes fuera de su pueblo. A ver cómo explicamos eso. No es una religión universal como el cristianismo, como el islam, que son religiones universales, sino étnica. Es una religión que se practica dentro de su etnia. Y a ver, no sé ustedes, pero a mí por la calle nunca me ha venido un judío explicándome por qué no me convierto y cómo me puedo convertir a su religión. No me ha pasado nunca. Sí que he encontrado grupos evangelistas, no sé qué, no sé cuántos, de la Biblia, que quieren introducirme en su religión. Nunca se han encontrado ustedes a nadie que les quiera introducir en la religión judía, ¿no? Por lo tanto, no es una religión que no hace proselitismo, y no es una religión universal, sino que es una religión étnica. Esto se ve claramente, ¿no? Vayamos al cristianismo, ¿no? Yo voy a la India, me pongo a predicar y consigo que un indio se haga cristiano, cosa totalmente imposible, porque con mi facilidad de palabra no se hace cristiano ningún indio, ¿no? Pero para suponer, ¿no? Suponemos eso, ¿y qué pasa? Que es muy fácil y muy sencillo. El indio, yo lo acompaño, ¿no? Nos vamos a una iglesia cristiana, se bautiza y ya tenemos un cristiano más. Mira qué fácil, así, ¿eh? Uno dice, sí, quiero ser cristiano, creo en Dios, me quiero bautizar, se le bautiza y ya es cristiano. Eso en el judaísmo es muy, 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 muy distinto. Cuando decimos que no es una religión universal, sino étnica, ¿qué queremos decir? Pues que para hacerse judío tendría primero que pertenecer al pueblo judío. Uno no se puede ser judío sin pertenecer al pueblo, pero es que diría más, casi uno no puede ser judío sin pertenecer. Hay unos eslabones a una familia judía, o sea, hay que ser de familia judía, hay que ser de pueblo judío, y después luego vendría a ser ya de religión judía, ¿no? Eso, para entenderlo tal vez más bien de lo que yo le explico. ¿Quién por Semana Santa no habrá visto alguna Semana Santa, no habrá visto la película de Ruth, porque la película de Ruth la ponen toda la Semana Santa, basado en el libro del Ruth del Antiguo Testamento cristiano, el libro de Ruth y la historia de Ruth, Ahora les pondré unos segundos, porque es totalmente gráfico y queda explicado maravillosamente. Pondré unos segundos en una parte que nos importa de la película. Unos segundos, Pero como es una película que no sé si tiene copyright, y a lo mejor YouTube me dice que yo no puedo poner estos segundos de esa película, entonces los quitaría. Voy a explicar un poco por dónde va el tema, por si acaso tengo que quitar, porque insisto, la película, si YouTube me lo permite, porque no tiene copyright, porque si tiene copyright lo entiendo, el copyright se tiene que respetar, ¿no? Pero supongamos que por los años, que a veces saben que con el tiempo o por lo que sea no verían esto. Explico un momento de qué va esto. Es un matrimonio, Noemí y Elimelech, que viven en Belén, por lo tanto son judíos israelitas. Ya he dicho antes que es el mismo caso, que aún no se hablaba de judíos, eran israelitas, bueno, judíos, pero vivían en Belén, ¿no? Vale, lo típico de aquellos tiempos. Llega una hambruna, cogen a sus hijos y se van al reino de Moab, no muy lejos, porque de Belén hay que cruzar el río Jordán y ya entras al reino de Moab, ¿vale? Por razones de una hambruna, pues pasan allí con sus hijos, ¿no? Vale, estando allí,
uno de los hijos, el otro en esta historia no es que nos importe mucho, que es Malón, se casa con Ruth, sobre la que se basa el libro, ¿eh? Se casa con Ruth. Ya tenemos a Malón, un hijo del matrimonio que se va a Moab, se casa con una moabita, que es Ruth. Ruth es moabita, ellos judíos, vale, israelitas, perdón. Por una serie de cosas, tanto el marido de Noemí, que es Elimelech, como sus dos hijos mueren. Que yo recuerdo en la película no nos dicen el motivo, ni cómo, ni por qué, ¿no? Pero bueno, mueren. Total. ¿Dónde va la película? Que lo verán. Que se quedan Ruth y Noemí, o sea, suegra y nuera, solas en Moab, sin sus respectivos maridos, en el reino de Moab, ¿no? Entonces, claro, en estas circunstancias, Noemí dice, he perdido a mi marido, he perdido a mis hijos, ¿qué pinto yo en Moab, no? Cuando yo soy judía de Belén. Les dice, me vuelvo a Belén, que estaré con mi gente, que aquí ya no tengo nada que hacer, ¿no? Pero cosa que en la vida real se da poco, Ruth le dice a su suegra Noemí, si te vas tú, me voy yo. O sea, la nuera quiere estar con la suegra, ¿no? Si te vas tú, me voy yo. Aquí ya es una primera como parábola de que Ruth, que, a ver, todo eso va porque Ruth acabará de religión judía, ¿eh? Ruth le dice a su suegra y manifiesta querer pertenecer, en su suegra ve el modo de pertenecer a una familia judía, ¿no? Que es el primer paso para poder adoptar una religión judía, ¿eh? O sea, Ruth le dice a su suegra, insisto, yo quiero estar a tu lado y por lo tanto vengo contigo a Belén. Ruth, la moabita, ¿eh? Pero ¿qué pasa? La suegra le dice, tú eres moabita y te tienes que quedar con los tuyos y con tu Dios. Y aquí, insisto, la clave cuando Noemí le dice que quiere ir con ella y por lo tanto establece un vínculo familiar. Pero es más, entonces sigue y Ruth le dice a su suegra, aparte de que quiere ir con ella, le dice, tu pueblo será mi pueblo. Segunda condición, ¿eh? Para tener religión judía hay que ser de pueblo judío. Y la tercera y definitiva, Ruth le dice a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios. Todo eso pasa en unos segundos. Ahora verán en la película, para mí es muy gráfico y refleja estos tres pasos, como Ruth pasa de moabita a religión que tuviera en aquel momento, pasa a ser a religión judía, pero tiene que reunir las tres condiciones: pertenecer a una familia judía, ser del pueblo judío y tomar el Dios judío. Vamos a ponerlo. Si no regresas, ¿dónde irás entonces? Contigo. Conmigo. Tú a Belén. Es un viaje muy largo y puede que te persigan. Además, una moabita quizá no sea bien recibida en Belén. Debes irte con Orfa, hija mía, y que el Señor sea indulgente contigo. Quédate en tu pueblo, con los tuyos y con tu Dios. Te suplico que lo hagas. No me pidas que te abandone, ni me prohíbas que te siga. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Así que entre la sociedad judía del siglo I, y para nuestro estudio, insisto, hay más, podemos dividir la sociedad entre, aquí los pongo, saduceos, fariseos, esenios y celotes, ¿eh? Es una primera división, ¿no? Y vamos a ver la diversidad que hay entre ellos, ¿no? Empecemos, por ejemplo, los saduceos. Los saduceos era un grupo de judíos de este siglo I
que su interés se basaba en todo en lo terrenal. Vamos a ver, dominaban, eran los dueños del templo, ¿no? Y dominaban las estructuras de poder de la sociedad, ¿no? Entre ellos eran elitistas, o sea, representaba un poco la élite del pueblo en aquel momento. Entre ellos nos encontramos a Caifás y los sumos sacerdotes. Eran, a la hora de dividir estos grupos de judíos del siglo I, los vamos a dividir teniendo en cuenta los desafíos de la sociedad de su momento. Y uno de los desafíos, como he dicho, era estar bajo el dominio romano. Entonces, para los saduceos, podríamos decir que eran los más cercanos a Roma, los que menos pegas ponían a los romanos. Es decir, yo ya los clasificaría, hoy diríamos que eran colaboracionistas, los únicos, veremos que los otros grupos no, colaboracionistas con los romanos. Rechazaban, fíjense ustedes, rechazaban la creencia en la resurrección. Vamos a ver, estos saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ¿no? Ni la existencia de ángeles y espíritus. La vida después de la muerte, a mí qué me cuentas, ¿no? Ellos estaban por el templo, dominar las estructuras de poder y ser la élite de aquella sociedad, ¿no? Pues que imagínense ustedes que no estaban en absoluto ni se les pasaba por la cabeza lo de la vida después de la muerte. Simplemente veían en el templo un núcleo de poder. Y la existencia y la creencia, el tema del Mesías, el interés por la figura de un Mesías en ellos era inexistente. Y digo el interés por la figura de un Mesías porque en estos tiempos, y fruto, ustedes ya saben, los Antiguo Testamento, libros de los profetas, ya se hablaba de que tenía que venir un Mesías. Esto es un hecho también de la sociedad judía de aquel momento, es que estaban esperando un Mesías. Pero resulta que no todos esperaban el mismo Mesías. Vamos viendo. El tema es que para este grupo de saduceos, pues el tema del Mesías ni se lo planteaban, no, ningún reparo. No sé, en pocas palabras, no sé si se los puedo reflejar bien, pero bueno, unas pinceladas sí, que creo que, insisto, para ellos el templo, estructuras de poder, nada del más allá, nada del Mesías, y con Roma colaboracionistas. Esto es lo que define este grupo de saduceos. Bueno, entonces, como eran tiempos de Jesús andaba por aquellas tierras. Jesús, como veía a los saduceos, pues rechazaba en ellos el interés por el poder político y rechazaba su creencia en la resurrección, ¿no? Su no creencia en la resurrección. Solo compartía Jesús con los saduceos en aquellos tiempos y en aquel espacio, compartía con ellos pues la nación, ¿no? Coexistían y nada más, pero las creencias de Jesús o lo que Jesús predicaba nada tenía que ver con los saduceos, ¿no? Vamos a otro grupo que había en la Jerusalén de estos tiempos, que eran los fariseos. Los fariseos se basaban en la aplicación de la Torá. 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o libros de Moisés, inspirados, creados, escritos por Moisés. Los fariseos se basaban en una muy reglamentada, muy estricta seguimiento de la Torá. O sea, desde que se levantaban, pues bueno, el desayuno es así, después el trabajo es así, siguiendo siempre la Torá. Su característica era esta, ¿no? Creían, eso sí que creían en la venida de un Mesías, que liberaría a Israel y establecería el reino de justicia y paz. Esto es un tema recurrente. Para los fariseos vendría un Mesías y que establecería un reino de justicia y paz. Además le añadían que justicia y paz, este Mesías que vendría también restablecería la independencia de Israel. Pero restablecer la independencia de Israel
pero sin violencia, ¿eh? No restablecerla violentamente, ¿no? De hecho, esto queda reflejado en el Sermón del Monte, que Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, lo recuerdan, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, subrayando la importancia de la justicia social, pero no violentamente, nunca con violencia, ¿no? Se oponían al dominio romano, ¿no? Pero, insisto, sin aplicación de violencia, ¿eh? El enfoque del dominio romano hace muy distintos a estos grupos, ¿eh? Estos fariseos eran los más creyentes en la resurrección de los muertos, ¿eh? Creían totalmente, ¿eh? Creían en ángeles, creían en demonios. Compartían con Jesús su obediencia en la Torá. O sea, Jesús también compartía con ellos, con estos fariseos, la creencia en la resurrección y la creencia en ángeles y en demonios. Aunque Jesús, veremos, si leemos la Torá del Antiguo Testamento, no la Torá del Antiguo Testamento, perdón, después será en el Nuevo Testamento si hablamos de Jesús. Jesús con los fariseos, digamos que tenía muchos encontronazos, tenía muchas discrepancias con los fariseos, pero explicamos por qué. Creían en el templo, aunque los fariseos creían en el templo, Jesús también, aunque criticaba la corrupción del templo. Ya veían en el templo, una gran corrupción, ¿no? Esto lo recordaremos, también lo hemos visto en cine, cine en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús va al templo, ve a los cambistas, ve a los que vendían palomas, y los cambistas, que era para pagar impuestos al templo, los que vendían los corderos porque se sacrificaban en el templo. Saben ustedes que una vez destruido el segundo templo de Jerusalén, que no hay más templo, destruido el templo de Jerusalén, ya no se hacen más sacrificios de animales, ¿eh? No voy a entrar en el tema porque sería muy de esto, pero los sacrificios de animales, entonces viene precisamente Jesucristo para sacrificarse. Es un tema más complejo que no toca hoy, ¿no? Vale, creían en el templo, pero criticaban la corrupción, como no podía ser de otra manera. No, ¿dónde estaba? Que me pierdo. ¿Dónde estaba? Es que Jesús, en una de sus visitas al templo, ve a los cambistas, ve a los vendedores de palomas o corderos, porque claro, el sacrificio también lo hacías según tu poder económico. O sea, unos ofrecían en sacrificio un cordero, los más pudientes, y los que no llegaban al cordero ofrecían una paloma, ¿no? Bueno, Jesús, saben, por el Nuevo Testamento, que coge la mesa de los cambistas, coge esto y lo echa todo por el suelo. Yo diría que no he visto en ningún otro sitio del Nuevo Testamento, no he visto una reacción violenta de Jesús, de Jesús de Nazaret en aquel momento. Yo no la recuerdo. La máxima acción violenta de Jesús que yo recuerdo es cuando va al templo y tira por los suelos las mesas de los cambistas y todo aquello que ustedes lo recuerdan exactamente igual que yo. Vamos a otro grupo de esta sociedad, que eran estos esenios creían en el mundo espiritual, como los fariseos, creían en el mundo espiritual. Creían en ángeles y creían en demonios. Todo lo enfocaban a la lucha entre la luz y las tinieblas. Creían en la resurrección, en el juicio final, que marcaría el triunfo del bien sobre el mal, ese juicio final. Para mantener la pureza debían separarse de la sociedad. Vamos a ver, o sea, la sociedad no era pura, sino impura. El templo, sobre todo el templo, aquellas estructuras de poder, lo veían impuro. Y ellos creían que debían separarse de la sociedad para alcanzar una pureza. Por eso rechazaban el templo de Jerusalén, y tanto como el templo, o más que el templo, su estructura de poder y de política por impuro. Por eso formaron asentamientos en el desierto cerca de Qumran. Yo lo he visto aquello, y si tienen ocasión, vayan. Ir a Israel no es fácil, pero si tienen ocasión, vayan, porque es curioso. Vamos a ver, que por aquí tengo, a ver si tengo... Vaya, pues no lo he puesto. No tengo...
Creía que tenía una imagen de Qumran, de estos asentamientos de los esenios. Es igual, no lo tengo, ¿no? Otra característica de esa gente y que explica también la diversidad del pueblo judío. Los esenios esperaban no un Mesías, que se ve que les era poco, sino que esperaban la venida de dos Mesías. Uno, para ellos, era el Mesías que sería el Mesías de Israel, que sería un descendiente de David. Un descendiente de David, por cierto, que antes hemos hablado del libro de Ruth, la moabita Ruth acaba siendo bisabuela de David. Bisabuela de David. Ruth, una moabita, acaba siendo bisabuela del rey David. Bueno, o sea, esperaban un Mesías descendiente de David y un Mesías sacerdotal, descendiente de Aarón. Sabemos quién es Aarón, el hermano de Moisés, que guiaría a los hijos de la luz sobre las fuerzas del mal. Muy, muy espiritual, ¿no? Muy espiritual todo. Jesús compartía con ellos una crítica a la corrupción del templo, a la pasión por el poder y también por la pureza espiritual. También, en cierto modo, compartía con ellos ese anhelo de pureza espiritual. Compartían una visión apocalíptica, que habría una intervención divina que restauraría el orden y la justicia. Todo eso lo creía tanto Jesús como los esenios, pero también diferían de Jesús y mucho. Diferían sobre todo en que los esenios se retiraban al desierto y Jesús interactuaba, era todo lo contrario a esto. Saben ustedes que Jesús interactuaba con todo tipo de personas. Bueno, la vida pública de Jesús ya la sabemos, pues aquí difería totalmente de los esenios, ¿no? Hemos dicho que otro grupo de esta sociedad judía del siglo I eran los celotes. Vamos, tenían una visión del templo, porque el templo toda la vida giraba alrededor del templo de Jerusalén. Los celotes, en cuanto al templo, era una visión tanto religiosa como nacionalista. ¿Qué quiero decir? Que tenían una visión combativa. Enfrentamiento armado con los romanos, que ya le he dicho que el dominio romano era otro de los puntos que podían diferir los diferentes miembros de esta sociedad judía, ¿no? Y, o sea, estaban contra los romanos, pero contra los romanos a base de lucha armada, a por todas. Y no tan solo era ese grupo ellos que anhelaban echar a los romanos, sino que anhelaban arrastrar junto a ello a toda la sociedad. Pretendía que toda la sociedad de aquel momento luchara con armas contra los romanos, ¿no? Tomar las armas era absolutamente necesario para ellos, pero esa liberación de los romanos no era tan solo una liberación política, ¿no? de ejército, también era una liberación religiosa. Toda esta historia de los celotes se refleja muy bien en Masada. ¿Saben ustedes la fortaleza de Masada construida por Herodes? Esta sí que la tengo. Entonces esa liberación para los celotes no era tan solo política, sino que también era una liberación religiosa, ¿no? Esta historia se refleja en la historia de Masada, que les pongo aquí. Saben ustedes que Masada también habrían visto películas. Es una fortificación donde los celotes se atrincheraron para combatir a Roma hasta morir, hasta que se suicidaron. Los celotes que quedaron en Masada. Esto era la primera guerra judío-romana. En el año 70 fue cuando ocurrió lo de Masada. Estos celotes lucharon contra los romanos todo lo que pudieron, se refugiaron en Masada, y cuando ya no pudieron más, cuando veían que los romanos ya iban a por ellos, los que quedaban se suicidaban. Bueno, no explico toda esta historia porque creo que ustedes también la conocen. Celote como grupo creían en la religión, y esta vez que me acuerdo sí que quito la foto.
los celotes sí que creían en la religión, y en cuanto a Roma, ya hemos dicho que estaban por la lucha armada en contra de Roma. Ellos fueron los protagonistas de esta guerra judío-romana y que provocó, no le salió nada bien, porque provocó la destrucción del segundo templo, el templo tan hermoso y bonito que había Herodes, había embellecido Herodes, pues provocó su destrucción, su gran revuelta judía, ¿no? Los celotes veían en el Mesías una figura guerrera que liberaría a Israel del yugo romano, ¿no? El Mesías sería un líder militar. O sea, insisto, yo creo que queda muy claro la diversidad del pensamiento judío. Para ellos, lo que les tenía que venir, no los que les tenía que venir, el Mesías, que también esperaban el Mesías, pero el Mesías era un líder militar que los liberaba de Roma. Eso era para ellos el Mesías, ¿no? Jesús con ellos, en contraste con los celotes, abogaba por un mensaje de paz, ya lo sabemos. Jesús nunca ha estado por la lucha armada, ¿no? Siempre ha estado Jesucristo por la paz, ¿no? Y paz y reconciliación. Jesús siempre dijo que el reino de Dios se establecía a través del amor, la justicia y la transformación interna. Por lo tanto, nada que ver Jesús de Nazaret con los celotes. Pues bueno, vistos este grupo y la diversidad del pensamiento entre la sociedad judía del siglo I, y que Jesús de Nazaret andaba por esas calles, andaba por esas tierras en estos momentos, en estos tiempos que estamos diciendo, y Jesús de Nazaret a todo esto, ¿qué? Digamos que está en un enfoque, yo lo situaría en un enfoque, pero esto encontrarán opiniones. En este grupo de la sociedad judía del siglo I, yo a Jesús de Nazaret lo colocaría entre fariseos y esenios. Compartía la creencia en la resurrección, creo que ha quedado claro, alejado de saduceos y celotes. Vamos a ver, sabemos quiénes son, recuerdo, saduceos, los del templo, los del poder, la élite. Jesús no pertenecía aquí, está muy claro, y Jesús creo yo que tampoco lo podemos poner dentro del grupo de los celotes, porque estaban totalmente por la lucha armada. Entonces descartemos saduceos y celotes, ¿no? Nos quedan esenios y fariseos. Dentro de esenios y fariseos, aunque muchos digan que Jesús en muchos pasajes del Nuevo Testamento se enfrenta a los fariseos, que es verdad que hay enfrentamiento, también hay una explicación, y lo digo yo, ya lo he dicho. Ya he dicho que hemos hecho aquí 4 grupos para estudiar, ver un poco esta sociedad, pero que había muchos más, y que sobre todo que en cada grupo de ellos había subgrupos. Entonces los fariseos tampoco eran una unidad. Soy pesado y me repito, pero a pesar de esa diversidad, subgrupos y tal, los judíos tenían muy claro que todos ellos eran judíos. Eso estaba clarísimo, no había lugar a dudas. Vale, pues dentro de los fariseos también había subgrupos. Y yo creo que cuando Jesús de Nazaret critica a los fariseos, para decirlo de algún modo, critica a un grupo de fariseos, no a todos los fariseos. Él podía estar con otro grupo de fariseos. Es una explicación que, bueno, yo no sé si lo he conseguido o no. Mi pretensión era ver esa diversidad judía, era ver que el judaísmo no es solo una religión, que lo de la religión del judaísmo es una faceta. He hecho lo que he podido, he explicado lo que yo veo y cómo yo lo percibo, ¿no? Dicho esto, juzguen ustedes mismos, y si ha servido esto para algo, me alegro mucho. Decir que passa un gos i passa un gat i aquest conte s'ha acabat, y decir también que el próximo, a ver si vuelvo ya al protectorado de Marruecos, que está prometido y debo, pero también se me pasa por la cabeza profundizar un poco más en esa sociedad judía. No sé lo que voy a hacer. Lo que sí sé y tengo muy claro es que si alguien ha llegado hasta aquí, lo agradezco mucho, pero que mucho y mucho. Muchas gracias, adiós. Les espero en lo próximo. Adiós.